Bienvenidos, hoy día vamos a revisar el capítulo que corresponde a trigonometría. Antes de poder hablar sobre las razones trigonométricas, que es lo que vamos a estudiar hoy día, vamos a recordar qué es lo que significa un triángulo rectángulo, porque lo que vamos a hacer es ver algunas razones, pero en las medidas de un triángulo y en particular el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados en una de sus partes. De los tres ángulos, uno vale 90. Los lados que forman este ángulo los llamamos catetos. Y la tercera parte, la que es como diagonal, se llama entonces la hipotenusa. En este triángulo los otros dos ángulos llamados alfa o beta, es decir, pueden tomar cualquier otro valor, pero la característica es que esos dos ángulos son ellos complementarios, o sea, alfa más beta suman 90 grados. En este triángulo se cumple un teorema que nosotros conocemos, pero lo vamos también a recordar, el teorema de Pitágoras. Dice que si nosotros sumamos el largo de uno de los catetos al cuadrado más el largo del otro cateto al cuadrado, esa suma corresponde a exactamente la medida del tercer lado, que se llama hipotenusa, al cuadrado. Como vemos en la figura, el triángulo tiene lados A, lados B y la hipotenusa lado C. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras me dice que si sumo A al cuadrado más el otro lado B al cuadrado, me da exactamente igual que haber tenido la medida de C al cuadrado. Entonces, A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Lo que vamos a revisar entonces ahora es la relación entre los catetos y la hipotenusa. Cuando uno relaciona una cantidad, una magnitud dividida por otra magnitud, lo que estamos haciendo es una razón, es decir, cuántas veces una medida está contenido dentro de la otra. Pero esto van a ser las medidas con respecto al triángulo. Por ejemplo, en la figura que aquí aparece en el triángulo tenemos un ángulo, el ángulo alfa. Se va a denominar cateto opuesto al ángulo alfa hacia donde está la abertura del ángulo. O sea, si el ángulo tiene esta forma, el cateto opuesto es aquel que está frente a él, y ese uno de los catetos se llama lado A, y por lo tanto él es el opuesto al ángulo alfa. El otro, el que forma uno de los costados del ángulo alfa, se llama el cateto adyacente, y la hipotenusa es la diagonal entonces de este triángulo. Si relacionamos el lado opuesto A con la hipotenusa C, esa razón trigonométrica se llama seno de alfa. El seno de alfa entonces es la división entre la medida del lado opuesto partido por la medida de la hipotenusa. Si nosotros relacionamos ahora el cateto adyacente, es decir, el lado B relacionado con la hipotenusa C, B partido por C, la vamos a denominar entonces el coseno del ángulo alfa. Y es la cantidad de cuántas veces el cateto adyacente está contenido dentro de la hipotenusa. La otra razón trigonométrica básica que se conoce es la tangente. Y la tangente relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. Divide el lado A partido por el lado B. Contrarias a estas mismas, si hacemos estas mismas divisiones pero al revés, vamos ahora a comparar C partido por A. En ese caso entonces estamos haciendo el cosecante de alfa. Lo estamos haciendo al revés del seno. Si estamos relacionando ahora el cateto adyacente con la hipotenusa, diciendo C partido por B, entonces estamos calculando una razón trigonométrica que se llama la secante del ángulo alfa. Y finalmente, si vamos a relacionar el cateto adyacente con el opuesto, es decir, B partido por A, esa razón trigonométrica se llama entonces la cotangente del ángulo alfa. Así hemos visto entonces que hay 6 formas de comparar un lado con otro lado, y las combinaciones ya las vimos: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. De estas razones, 2 de ellas son opuestas, es decir, inversas. Si una era A partido por C, la otra C partido por A. Ustedes las están viendo, entonces ahí en realidad las básicas son 3: seno, coseno y tangente. Vamos a colocar un ejemplo, un triángulo que tiene las medidas 8 en uno de los catetos, 6 en el otro cateto y por lo tanto la hipotenusa 10. Podemos comprobar que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es lo mismo
que haber tomado el 10 y elevado al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado da exactamente la hipotenusa al cuadrado, o sea, la suma va a dar el valor 100. 36, que es 6 al cuadrado, y 64, que es 8 por 8. Ese valor entonces suma 100 y por lo tanto se cumple el teorema de Pitágoras, lo que indica que el triángulo que nosotros tenemos acá es un triángulo rectángulo. Veamos las razones entonces en este, si le vamos a colocar un ángulo alfa. Hemos puesto el ángulo alfa en una de sus esquinas, la otra vale 90 y el otro sería el ángulo beta o su complemento, el complemento de alfa. Si vamos a sacar entonces el seno de alfa. Seno de alfa significa 6 dividido por 10. Y 6 partido por 10 es igual a 0,6. ¿Cómo lo podemos interpretar? Dice que el cateto opuesto o la medida de 6, supongamos 6 centímetros, ese cateto opuesto cabe 0,6 veces, o mejor dicho, el 60% de la hipotenusa corresponde a este cateto. El cateto opuesto es un 60% de lo que mide la hipotenusa. La hipotenusa es más larga. Por lo tanto, el cateto mide solo una parte de lo que corresponde a la hipotenusa y ese valor 0,6 me la está dando el seno. Calculemos, por ejemplo, la tangente para este mismo triángulo. La tangente es el seno partido por el coseno o el lado A partido por el lado B, o sea, 6 dividido por 8. Eso me da 0,75. ¿Qué quiere decir? Que un lado es el 75% de lo que mide el otro. ¿Qué lado es esa parte? El lado A o el opuesto es un 75% de la medida que tenía el lado adyacente. Por lo tanto, entonces las razones son simplemente la comparación entre una magnitud y la otra magnitud. Eso es lo que hay que tener en cuenta cada vez que uno calcula una razón trigonométrica. Está relacionando un lado con otro lado.